¿Sabías que varias estrellas del cine de oro mexicano fueron obligadas a entregarse a productores y poderosos de la industria para no ver sus carreras destruidas? Desde chantajes disfrazados de oportunidades, hasta amenazas directas de desaparecerlas de la pantalla, muchas actrices tuvieron que ceder para no perderlo todo. Y quédate hasta el final, porque la última historia demuestra cómo incluso la fama más grande podía convertirse en una condena silenciosa. A Libertad Lamarque la nombraron la novia de América. Su voz era tan delicada que parecía hecha de cristal y su imagen, siempre impecable, se convirtió en símbolo de elegancia y distinción. Pero lo que el público ignoraba era que, fuera de los escenarios, Libertad enfrentaba una realidad mucho menos romántica. En Argentina fue una estrella absoluta hasta que se cruzó en el camino de Eva Duarte, la futura Eva Perón. Un duelo silencioso que, según muchos, marcó el inicio de su declive. Los rumores afirmaban que la incomodaba no solo como rival artística, sino porque Libertad se negaba a jugar el mismo papel que otras aceptaban, complacer a los hombres influyentes que decidían quién brillaba y quién se apagaba. Tras sentirse prácticamente proscrita en su tierra, huyó hacia México. Aquí halló una nueva oportunidad, pero también un ambiente igual de corrupto. La presión era continua. Directores, productores, empresarios, todos esperaban algo más de ella. Libertad, firme, decía que no, y por cada negativa aparecía una amenaza disfrazada de consejo: así no vas a durar mucho, reina. No se doblegó, pero el costo fue la soledad. Muchos la calificaron de complicada, de soberbia, otros, simplemente, dejaron de buscarla, pero ella continuó sin vender ni su cuerpo ni su esencia. Su historia no es solamente la de una cantante que emigró, sino la de una mujer que eligió no ceder en un entorno que castigaba a quienes se negaban a obedecer. Gloria Marín poseía una belleza distinta. No era la típica cara angelical. Su fuerza residía en la mirada, en esa combinación de orgullo y melancolía que enamoraba a la cámara y, al mismo tiempo, escondía secretos. Desde muy joven comprendió que en el mundo del cine tener talento no bastaba. Había que agradar a los hombres adecuados en los momentos justos, y si no lo hacías, desaparecías. Mantuvo un romance muy público con Jorge Negrete, pero lo que pocos saben es que antes de él, pasó por manos que la marcaron de manera diferente. Se hablaba de productores que le ofrecían papeles con condiciones implícitas. Espacios donde no existían audiciones, solo cuartos cerrados. Y Gloria, desesperada por mantenerse vigente, terminó aceptando más de lo que hubiera querido. Una vez, al negarse a firmar un contrato con un empresario allegado a un director, fue reemplazada a última hora por otra actriz más dispuesta. Ese episodio, según sus cercanos, la sumió en una depresión durante semanas. Meche Barba fue una de las rumberas más queridas del cine de oro. Tenía esa combinación perfecta entre inocencia y fuego, entre ternura y picardía, que hacía imposible apartar los ojos de ella. Pero el resplandor en pantalla no contaba toda la historia. Desde muy joven fue recomendada por ciertos productores en reuniones donde el cine era lo menos importante. Se decía que más de una vez su presencia era solicitada en eventos privados con la promesa de un papel que nunca llegaba, o que llegaba con condiciones que jamás se mencionaban en voz alta. Muchos la veían presentarse en fiestas ostentosas acompañada de figuras influyentes del medio. ¿Casualidad, estrategia, imposición? Nunca lo aclaró. Pero con el paso de los años, esos encuentros se transformaron en parte del murmullo constante que la rodeaba. Algunos aseguraban que su talento estaba infravalorado, otros que fue utilizada como un adorno de lujo en círculos donde las actrices no eran tratadas como artistas, sino como un tipo muy particular de distracción. Aún así, Meche continuó trabajando, resistiendo, mostrando una sonrisa que ocultaba todo lo que no podía expresar. Rosita Quintana llegó a México con la mirada llena de esperanza. Argentina de origen, poseía la voz de una intérprete de tango y la melancolía en los ojos de quien ha dejado todo atrás por perseguir un sueño. Pero ese sueño pronto se transformó en un laberinto. La industria fílmica mexicana era poderosa, pero también hermética, y quienes controlaban las llaves rara vez las entregaban por puro talento. Se decía que a Rosita le hicieron numerosas propuestas, de esas que no se mencionan en voz alta ni se plasman en contratos, y que en un inicio su acento extranjero y su carácter firme no agradaron a quienes buscaban algo más que una actriz destacada. Con el tiempo aprendió a moverse en ese ambiente. Asistía a los sitios adecuados, saludaba a las personas indicadas y, según algunas versiones, también aceptaba ciertas invitaciones donde lo profesional y lo íntimo se mezclaban de manera peligrosa. Su carrera despegó, sí,
pero jamás sin ese murmullo detrás. Un murmullo que hablaba de puertas abiertas con condiciones, de silencios impuestos y de una mujer que tuvo que amoldarse a un entorno donde las decisiones no se tomaban en oficinas, sino tras cortinas cerradas. Amalia Aguilar no simplemente entraba en escena, irrumpía. Su energía era tan poderosa que parecía provenir de otro mundo. Cada movimiento suyo tenía un ritmo hipnótico y cada mirada dejaba en claro que sabía exactamente el efecto que causaba. Pero no todo en su historia era música y reflectores. Dentro del medio artístico se comentaba con frecuencia sobre su asistencia a eventos privados de altísimo nivel. Cenas reservadas, fiestas en mansiones, encuentros exclusivos con políticos, empresarios y personajes del poder. En esos espacios no se discutían guiones y, sin embargo, de ahí surgían muchas oportunidades. Algunos aseguraban que Amalia era astuta, que supo aprovechar su magnetismo en un mundo donde muchas terminaban perdiéndose. Otros, en cambio, afirmaban que fue forzada a desempeñar un papel que no había elegido. Sea como sea, lo cierto es que su nombre aparecía en todas las listas, tanto de películas como de presencias especiales en reuniones donde la etiqueta y el interés se entrelazaban de forma peligrosa. Ninón Sevilla no fue un invento del cine. Ya era un torbellino antes de pisar un set. Arribó a México desde Cuba con una seguridad que imponía, y en poco tiempo se transformó en la reina indiscutible del cine rumbero, sensual, audaz, magnética. Pero su ascenso fulgurante no fue casual ni gratuito. Detrás de su imagen de mujer desbordante de libertad se escondía un sistema que la empujaba a llevar una vida paralela. En pantalla representaba a la mujer deseada, pero en la vida real era convocada constantemente a cenas privadas, reuniones exclusivas, encuentros secretos. Y no se trataba solo de convivir, allí se cerraban negocios y no siempre artísticos. Políticos de alto nivel, empresarios extranjeros, incluso integrantes del crimen organizado, todos deseaban estar cerca de Ninón. Se decía que existía un catálogo no oficial en el que su nombre figuraba en letras doradas. Ella, según cuentan, supo usar ese poder a su favor. Jugaba mejor que nadie y lo hizo durante años. ¿Víctima o estratega? Tal vez ambas cosas. Lo cierto es que su carrera no resistió el paso del tiempo como otras. Cuando decidió dejar de aceptar ciertas invitaciones, también dejaron de ofrecerle papeles. María Antonieta Pons fue la primera gran rumbera del cine mexicano. Su figura escandalosa y su acento cubano rompieron moldes en un país que hasta entonces no estaba acostumbrado a tanta sensualidad en pantalla. Pero su trayectoria, tan intensa como efímera, siempre estuvo envuelta en rumores. Detrás de cada película existía una historia paralela, la de reuniones privadas en las que su presencia era más requerida que sus escenas. Se hablaba de fiestas fastuosas donde su nombre encabezaba las listas de invitadas especiales. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Lo cierto es que no eran encuentros de promoción ni de audiciones. Algunos afirmaban que su éxito inicial fue impulsado por figuras poderosas que la mostraban del brazo como un símbolo de conquista. Otros decían que su silencio ante estas circunstancias era una manera de protegerse. Lo que nadie discute es que su carrera se desvaneció tan rápido como despegó. Lilia Prado poseía una belleza distinta. No era únicamente sensual, era osada, libre, con un aire retador que la hacía sobresalir incluso sin pronunciar palabra. Fue musa de Buñuel y el rostro de algunas de las cintas más memorables del cine mexicano, pero también fue, según los murmullos del medio, parte de un juego mucho más complejo. Desde joven se decía que su nombre circulaba en los pasillos sombríos de los estudios, que los contratos no se conseguían con audiciones, sino mediante cenas, visitas reservadas y acuerdos jamás escritos. Ella misma confesó años después que había presenciado cosas que prefería callar. Hay quienes afirman que fue elegida no solo por su talento, sino también por su disposición a moverse entre las sombras de aquel sistema. Otros aseguran que simplemente fue arrastrada por la maquinaria de una industria que sabía muy bien cómo envolver a sus estrellas y cómo utilizarlas a su conveniencia. Evita Muñoz fue durante años el símbolo de la inocencia. Chachita era la niña que todos soñaban con tener en casa, la hija perfecta del cine mexicano. Pero crecer bajo los reflectores no siempre es un privilegio, a veces se convierte en una condena. Desde pequeña fue tratada como un tesoro invaluable. Sin embargo, cuando dejó de ser la niña tierna y comenzó a transformarse en mujer, todo cambió. Su cuerpo ya no era visto con candidez, sino con una mirada distinta, más interesada, más calculadora. Intentó abrirse camino como actriz adulta, pero se encontró con una industria que la quería encasillada o sumisa.
Los papeles no llegaban si no aceptaba ciertas condiciones. Se hablaba de llamadas incómodas, de promesas disfrazadas de halagos, de directores que le exigían otro tipo de entrega. Y Evita, que provenía de una familia estricta y con valores firmes, se negaba. Esa postura le costó trabajo, oportunidades y visibilidad. Su talento permanecía intacto, pero ya no bastaba. Muchos aseguran que su historia fue la de una mujer que pasó de ser idolatrada a ser ignorada, simplemente por no ajustarse a las nuevas reglas del juego. Katy Jurado fue una de las pocas actrices mexicanas que lograron conquistar Hollywood en pleno auge del cine de oro, pero su camino no estuvo exento de sombras y exigencias. Su belleza inusual, más fuerte y desafiante que dulce y complaciente, la convirtió en un rostro que no encajaba con los estereotipos femeninos de la época. Esa diferencia, que a la larga sería su sello, también le costó enfrentamientos y condiciones que poco tenían que ver con su talento. En México, antes de dar el salto internacional, ya había probado lo que significaba moverse en una industria dominada por pactos silenciosos. Los rumores señalaban que su carácter firme le cerró más puertas de las que abrió. En un medio donde se esperaba que las actrices asistieran a reuniones privadas y cumplieran con favores no escritos, Katy prefería quedarse al margen. Esa actitud le generó la fama de orgullosa, un adjetivo que, en ese entorno, era casi un castigo. Cuando viajó a Estados Unidos, la historia se repitió bajo otro disfraz. Los grandes estudios la miraban como una rareza exótica, pero detrás de cada contrato aparecían insinuaciones que nada tenían que ver con la actuación. Aún así, Jurado decidió no someterse. Aceptó menos proyectos, pero lo suficientes para dejar huella. Se convirtió en la primera mexicana en ser nominada al Oscar y en ganar un Globo de Oro. Logros que, paradójicamente, contrastaban con los murmullos que circulaban sobre ella, que era difícil, que no se dejaba aconsejar, que se negaba a jugar el mismo juego que tantas otras. El costo fue alto. Su carrera nunca tuvo la continuidad meteórica que otros presagiaban, y parte de ello se debió a que Katy jamás estuvo dispuesta a obedecer las reglas ocultas que imponía el poder masculino en el cine. Eligió abrirse camino a su manera, aun cuando eso significara aislamiento y críticas. Su historia, como la de tantas actrices de su generación, demuestra que la valentía de decir no podía ser tan poderosa como destructiva en un mundo que castigaba a quienes se atrevían a desafiarlo. Silvia Pinal fue uno de los rostros más luminosos del cine de oro, símbolo de modernidad y sofisticación. Su sonrisa amplia y su capacidad para transformarse en cualquier papel la llevaron a ser considerada la mujer perfecta de la pantalla. Sin embargo, esa imagen pública escondía los dilemas de una actriz que, desde muy joven, comprendió que el talento por sí solo no aseguraba la permanencia en una industria gobernada por intereses ocultos. Se decía que, en sus primeros años, fue citada en reuniones donde los guiones apenas se mencionaban. Lo que importaba eran las relaciones que se forjaban entre copas, miradas y promesas ambiguas. Silvia, ambiciosa pero consciente del terreno, eligió un camino distinto: negociar. Sabía cuándo sonreír, cuándo retirarse y cuándo decir un sí estratégico que no comprometiera del todo su esencia. Esa habilidad, que para algunos era simple astucia y para otros una forma de resistencia, le permitió esquivar varios de los abusos que hundieron a otras compañeras de generación. Pero esa postura también tuvo un precio. Varias veces fue señalada como calculadora, como una mujer que obtenía papeles no solo por talento, sino porque sabía moverse en los pasillos donde se decidía el destino de las estrellas. Lo cierto es que Silvia entendió rápido que, si no jugaba el juego, quedaría fuera, y si lo jugaba de manera ingenua, sería devorada. Entre esos dos extremos construyó su carrera. Su asociación con Luis Buñuel en películas que marcaron época demostró que podía trascender más allá de los rumores. No obstante, la sombra de los compromisos implícitos nunca dejó de perseguirla. Incluso en el apogeo de su carrera, los murmullos hablaban de cenas privadas, de invitaciones exclusivas que ella aceptaba o rechazaba con un cálculo frío. Y aunque esas versiones nunca se confirmaron, marcaron su figura con un aire de misterio. La historia de Silvia Pinal no es solo la de una diva triunfadora, sino la de una mujer que sobrevivió en un ambiente donde la ingenuidad podía significar el fin, y donde decir no tenía consecuencias tan graves como decir sí. Blanca Estela Pavón fue el rostro de la dulzura en el cine de oro mexicano. Su imagen de muchacha sencilla y pura se quedó grabada en la memoria colectiva gracias a cintas como Nosotros los pobres junto a Pedro Infante. Pero fuera de la pantalla, su vida no fue tan luminosa como los papeles que interpretaba. Desde su llegada a la industria,
Los productores vieron en ella no solo a la actriz talentosa, sino también a una joven moldeable que podía ser presionada bajo la fachada de protección. Los testimonios de la época hablaban de directores que la llamaban para lecturas privadas de guión, donde en realidad lo que se buscaba era otra clase de acuerdos. Su carácter tímido y reservado hizo que Blanca evitara confrontaciones abiertas, lo cual fue interpretado por algunos como docilidad. Esa percepción la colocó en una situación peligrosa, se convirtió en blanco constante de insinuaciones y exigencias que poco tenían que ver con lo artístico. Aunque alcanzó la fama muy rápido, detrás de ese ascenso había un murmullo persistente, que aceptaba invitaciones incómodas porque temía ser reemplazada de inmediato. No era raro que los papeles principales se disputaran en habitaciones cerradas más que en audiciones. Ella, sin la seguridad ni la experiencia de actrices mayores, se vio obligada a navegar entre silencios y concesiones forzadas. El público la veneraba como la encarnación de la virtud mexicana, pero en privado lidiaba con la contradicción de sostener una carrera que no siempre dependía de su talento. Su vida se truncó de manera trágica y prematura en un accidente aéreo a los 23 años, lo que dejó su historia envuelta en un halo de mito. Para muchos, Blanca Estela representó la inocencia perdida dentro de un sistema donde hasta la mujer más pura de la pantalla debía pagar un precio por mantenerse en pie. Amparo Morillo fue una de esas rumberas que nunca alcanzaron el nivel de estrellato de Ninón Sevilla o María Antonieta Pons, pero que, en su tiempo, encendieron la pantalla con la misma intensidad. Su figura desbordante y su estilo atrevido llamaban la atención, y parecía destinada a ocupar un lugar privilegiado en el género. Sin embargo, lo que brillaba en los sets se apagaba rápidamente en los pasillos donde realmente se decidía el destino de las actrices. Desde sus primeros papeles, se corrió la voz de que Amparo era citada a fiestas privadas más seguido de lo que era llamada a ensayos. Productores y empresarios la incluían en listas de invitadas especiales a reuniones donde los contratos se negociaban entre copas y propuestas que jamás quedaban registradas. Se decía que, en varias ocasiones, recibió promesas de protagonizar películas que nunca se concretaron porque, al no aceptar ciertas condiciones, era desplazada por otra actriz más dispuesta. Su carrera avanzaba a trompicones, un papel secundario aquí, un número musical allá, pero nunca el estelar que tanto esperaba. Y mientras el público la recordaba como una presencia sensual en cintas de rumberas, en los estudios ya era vista como alguien difícil, un calificativo que muchas veces se aplicaba a las mujeres que no seguían las reglas ocultas del juego. Con el tiempo, Amparo fue reducida a participaciones mínimas. Los rumores pesaban más que su talento. Algunos aseguraban que había intentado resistir con dignidad, otros que fue víctima de un sistema que nunca la dejó elegir. Lo cierto es que, sin apoyo ni oportunidades reales, terminó desapareciendo del mapa cinematográfico. La historia de Amparo Morillo es la de tantas actrices secundarias de la época, mujeres que tenían la belleza y el talento suficientes, pero que quedaron atrapadas en un entramado de exigencias silenciosas que dictaban quién ascendía y quién se desvanecía en el olvido. Carmelita González fue una de las actrices más constantes del cine mexicano de los años 40 y 50. No alcanzó la fama estruendosa de María Félix ni el mito de Dolores del Río, pero su rostro aparecía en decenas de películas, siempre con un aire dulce y elegante que conquistaba al público. Era, a los ojos de muchos, la actriz correcta, la que podía encarnar tanto a la joven provinciana como a la mujer refinada de ciudad. Pero detrás de esa versatilidad se escondía un camino lleno de imposiciones. Su ascenso no fue fácil. Se hablaba de reuniones donde su presencia era más valorada que cualquier audición formal, de contratos que llegaban acompañados de sugerencias veladas y de directores que confundían la cortesía con la sumisión. Ella, que nunca fue una mujer de carácter explosivo, intentaba mantenerse al margen, pero en esa industria negarse podía significar quedarse sin trabajo durante meses. Los testimonios de la época aseguraban que Carmelita se ganó la fama de accesible no por elección, sino porque se dio en más de una ocasión para conservar su lugar en un medio feroz. Aún así, jamás perdió la compostura pública, sonriente en entrevistas, discreta en sus declaraciones, elegante en las alfombras rojas. Esa fachada impecable contrastaba con las presiones que debía soportar en privado. Su carrera, aunque prolífica, nunca alcanzó la cúspide que merecía. Muchos coincidían en que tenía talento para más, pero la maquinaria del cine dorado ya había decidido quiénes serían las verdaderas divas, y ella quedó relegada a un segundo plano. Con el paso de los años, su nombre se fue desvaneciendo, dejando tras de sí la imagen de una actriz que cumplió con todo lo que se esperaba de ella en pantalla,
pero que fuera de cámaras tuvo que lidiar con un sistema que rara vez ofrecía opciones reales a las mujeres. Emilia Guiú llegó a México desde España con una personalidad arrolladora. Su mirada intensa y su voz firme la diferenciaban de otras actrices que encarnaban la inocencia o la dulzura. Desde el principio se le consideró distinta, sensual, segura, incluso desafiante. Esa imagen la convirtió en protagonista de cintas donde interpretaba a mujeres fatales, pero también la puso en el centro de un juego peligroso en una industria que no perdonaba la osadía. Se decía que, por ser extranjera, muchos productores y empresarios la veían como un trofeo exótico más que como una artista. La invitaban a cenas privadas y fiestas exclusivas con la promesa de proyectos que rara vez se concretaban sin condiciones implícitas. Emilia, con su carácter fuerte, no siempre aceptaba, y esas negativas empezaron a costarle caro. De pronto, papeles que parecían seguros desaparecían de la noche a la mañana, reemplazados por nombres de actrices más complacientes. Los rumores la rodeaban, unos aseguraban que era calculadora y que sabía usar su sensualidad para abrirse paso, otros, que había sido víctima de un sistema que nunca la aceptó del todo por su independencia. Lo cierto es que su carrera fue irregular, grandes apariciones seguidas de silencios prolongados. Y aunque en pantalla era la encarnación del poder femenino, detrás de cámaras enfrentaba la soledad de quien no quería someterse del todo a las reglas ocultas del medio. Con el paso del tiempo, Emilia quedó encasillada en papeles secundarios y, poco a poco, fue olvidada por la industria que alguna vez la presentó como una revelación. Su historia refleja el doble filo que vivieron muchas extranjeras en México, celebradas como musas mientras se dejaban moldear, pero castigadas con el olvido si se atrevían a decir no. Marga López tenía ese tipo de rostro que despertaba ternura. Era la madre ideal, la esposa entregada, la mujer bondadosa que todos deseaban tener cerca. En la pantalla, su imagen se convirtió en sinónimo de pureza, de valores firmes, de afecto sincero. Pero detrás de esa dulzura existía una historia pocas veces contada, porque a Marga no la protegieron. La industria no perdonaba la ingenuidad, y menos cuando esa inocencia se transformaba en un obstáculo para determinados intereses. Desde sus primeros años en el cine mexicano se topó con un entorno donde los halagos se convertían rápidamente en propuestas disfrazadas. Se decía que en más de una ocasión fue citada a reuniones de cortesía, donde los guiones no tenían relevancia y las decisiones ya estaban tomadas, siempre y cuando ella aceptara ciertos compromisos. Fuentes cercanas afirmaban que, aunque intentaba mantenerse al margen, hubo momentos en los que la presión resultó insoportable, que en más de una ocasión se dio no por ambición, sino por temor a desaparecer por completo, porque en ese ambiente decir que no podía significar el final. Lo más doloroso es que su imagen pública jamás mostró lo que en verdad padecía. Mientras el público la veneraba como un emblema de valores, ella tenía que moverse entre silencios, miradas incómodas y decisiones impuestas. ¿Y cómo estás? Hubo muchas más estrellas que fueron forzadas a pagar un precio altísimo para mantenerse vigentes en el cine de oro. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos destapando los secretos que la industria quiso enterrar para siempre.